Buenos días, tardes, noches a todos, a todas. ¿Cómo van? ¿Cómo están sus rutinas soportables o inaguantables? ¿Cómo van el regreso después de vacaciones, de Semana Santa, esta primera semanita? Yo pues acá ya otra vez en el apartamento que lo estaban remodelando. Entonces, bueno, todavía me falta mover unas cosas. Ahorita estoy viviendo de hecho con mi mamá, pero estoy grabando este desde acá. Eh, y bueno, espero que todos se encuentren bien, que las cosas en general no estén muy complicadas, aunque todo está demasiado complicado últimamente. Y bueno, este video va a ser como una breve reflexión o una pequeña reflexión que vamos a hacer con respecto a un intercambio que yo tuve con una exalumna. Laura, ¿cómo estás? Laura Figueredo, que hace poco ahí como que tuvimos una charla bastante interesante frente al tema es como el plagio, ¿no? La copia a nivel como académico. Entonces, pues Laura, acaba el video que habíamos prometido, espero que te guste. Listo, cualquier cosa dejas tu comentario y bueno, a cualquiera, a los que estén escuchando. Creo que da para varias ideas, entonces bueno, aquí va. Como se los digo, entonces la conversación que tuvimos con Laura, pues ella me saludó, me comentaba, pues entre las cosas, como que después de los saludos y esto, me decía que hablando ya con diferentes exalumnos de ahí del colegio, hay como una inconformidad que tuvieron que les queda, o un llamado de atención que nos hacen, o que me hacía en ese momento ella a mí, referente a los temas de como plagio en el colegio, ¿no? Es decir, como que la cuestión que ellos notaban era que en el colegio era muy fácil copiarse, era muy fácil pasar las materias haciendo copia en los exámenes o haciendo copias en las tareas, y que ahorita pues que están en la universidad eso pues digamos que les está pesando un poquito porque en la universidad ya no es tan fácil copiarse o no es fácil copiarse. Pero pues yo lo minaría de que en la universidad no es fácil copiarse también hay con un poquito de detalle de pronto dentro de las clases no, pero a mí me llegan un montón o veo un montón de páginas que promocionan hacer trabajos por las personas y te garantizamos un 5 y toda esa mierda. Entonces, pero de todas formas sí como que había un hábito que no se cultivó adecuadamente y era el que no se podía hacer copia. Y pues que digamos, dentro de lo que agradecen al colegio, que tampoco es ahí como un tema de despotricar de absolutamente todo, pero sí como un llamado de atención a que eso le parecía que fue una falla y que varios estudiantes tienen consecuencias con respecto a eso, pues relacionadas con el rendimiento y con el nivel de exigencia que les pide la universidad. Entonces, como que la discusión fue como en tres ejes, ¿no? Como en tres elementos, pues el de la copia, ¿no? Que tanto se permite y no se permite, pero pues más allá de la copia, pues por qué se genera ese hábito, por qué se hace y qué se puede hacer al respecto. Entonces, para hacer la reflexión ahorita, sobre todo voy a estar utilizando a un filósofo, a Mark Fisher, en un libro que se llama Realismo Capitalista. Tengo ahí algunas anotaciones porque pues hay unos puntos que no quiero que quería que no se me fueran a pasar por alto y de hecho pues voy a estar leyendo algunos fragmentos también del libro como para relacionar ahí a las perspectivas que quisiera ofrecer frente a eso y si algo pues mirar ustedes los que nos estén escuchando qué piensan. Entonces, pues bueno, como les digo, el tema era sobre todo esto de que el colegio permitió mucho la copia, y que incluso había profesores entonces que nos dábamos cuenta y al parecer no hacíamos nada al respecto y dejábamos que pasara y los mal acostumbramos. Sin embargo, pues ahí hablándolo con Laura, una de las primeras, como de los primeros temas que detectamos es que tal vez ahí puede que haya un error en querer puntualizar solamente un individuo, ¿no? Y si yo tuviera digamos, que dar como una respuesta básica, así eh, sí, así muy directa de dónde yo veo el problema, más allá como de individuos, el problema es el capitalismo, ¿no? Como siempre. Pero bueno, antes de que de pronto se vayan allá a buscar videos de Agustín Laje o alguna mierda de esas, sí como desplegarlo un poquito. O sea, sí creo que hay una base en cuanto a cómo funciona el sistema, porque lo que está diciendo ahorita, no creo que sea correcto, no creo que sea un buen eje de análisis
querer decir como no, el problema son los estudiantes, o el problema es el profesor, o el problema es el colegio, o el problema es la familia, sino que, pues digamos, no es que cada uno de esos elementos sean como átomos ahí completamente separados, sino que son más bien como nodos interconectados pues dentro de una totalidad y pues esa totalidad pues es la sociedad dentro de la cual estamos funcionando y pues que es una sociedad que se rige dentro del sistema capitalista que tiene pues una serie de mecanismos y digamos, una cantidad de preceptos bajo los cuales funciona. ¿No? Entonces, como que el primer elemento es eso, hay que mirar, digamos, más allá de, es que los estudiantes son muy vagos, o es que el ser humano por naturaleza quiere siempre hacerlo más fácil y por eso están dispuestos a copiarse, o es que el profesor no tiene mecanismos de vigilancia lo suficientemente rígidos como para evitar que esas cuestiones pasen, sin querer decir obviamente que no deban haber unos marcos normativos o que no deban haber como digamos unas estructuras bajo las cuales se funciona, pero específicamente hablando como del tema del plagio, pues no creo que el problema radique únicamente como en un individuo o en una institución puntual, sino ya como llevándolo al tema de por qué ocurre eso y por qué se hace con el descaro o con el cinismo, ¿no? Porque ni siquiera es solamente que sea fácil hacerlo, sino como digamos este foco en el problema no es que yo esté dispuesto a copiarme, el problema entonces es que no me están dejando o que es demasiado difícil y como esta búsqueda de entonces deberían es vigilarme más porque yo no puedo controlar eso, entonces es mirarlo desde ahí y ahí va como la primera cita, esta cita del libro que les quiero compartir, que quiero leer, que es de esto. Entonces la cita Mark Fisher dice esto en el libro. El engaño de tantas personas que empiezan a trabajar como gerentes con grandes esperanzas de creer que ellos sí pueden cambiar las cosas, que no cometerán los mismos errores que criticaban de sus propios gerentes, que esta vez todo será diferente. Pero hay que mirar a cualquiera que haya sido promovido a un cargo gerencial para observar qué ocurre. La petrificación gris del poder no tarda mucho en avanzar. Prácticamente es posible palpar cómo el poder va quedándose con el cuerpo de una persona y escuchar los juicios vacíos de sentido con los que el poder habla a través de ella. Por eso sería un error tratar de imponer a la fuerza la responsabilidad ética individual que la estructura corporativa desplaza. Esta es la tentación de la ética que, como observó Zizek, el sistema capitalista utilizó en su beneficio para protegerse en medio de la crisis financiera. La estrategia fue culpar a los individuos supuestamente patológicos, los que abusan del sistema, más que al sistema mismo. Pero esta evasión es, en verdad, un procedimiento en dos pasos. No se menciona la estructura hasta que se la invoca, implícita o abiertamente, en el punto en el que los individuos pertenecen a la estructura corporativa, pueden en efecto ser castigados. En este momento, de repente, las causas de los abusos o las atrocidades se revelan tan sistemáticas, tan sistémicas, tan difusas, que ningún individuo puede aparecer con claridad como el responsable de una catástrofe. Entonces, pues a partir de esa breve cita, sí es como denotar la primera cuestión, ¿no? No creo que el problema del plagio, así como puede ser el problema de la corrupción o el problema de la violencia, se deba únicamente como a una naturaleza individual o a una naturaleza de una institución o necesariamente a la falta de unas medidas de control, sino que se da dentro de un sistema mismo que promueve ese tipo de comportamientos y de forma directa o de forma indirecta hace que se persigan ese tipo de salidas. Y ahí sí yendo, digamos, a estas estructuras del capitalismo tardío en el que nos encontramos nosotros ahorita, pues un estudiante que copia, pues es un estudiante pues que no le interesa realmente, o una persona que copia, igual que una persona que roba o una persona, digamos, que roba fondos o hace cualquiera de estas dinámicas de corrupción, pues plagiar es finalmente una forma de corrupción, no obedece más a lo que el sistema nos está pidiendo y pues a partir de eso a cómo se promueven estas peticiones y estos fines que se persiguen dentro del sistema, ¿no? Y pues lo que el sistema, y es específico el sistema educativo, pues lo mismo se puede decir casi que de todo el sistema en general, pide son resultados finalmente, ¿no? Es decir, lo que se busca es una nota, lo que se busca es alcanzar una métrica. Incluso si lo miramos desde un fenómeno como el de los falsos positivos, pues termina obedeciendo es a la necesidad de obtener unos resultados, ¿no? O sea, ahí uno puede decir que el tema del plagio y la intención del plagio se parecen algo a la misma mentalidad que llevó a temas como los falsos positivos, no solo acá en Colombia, ¿no? Eso tiene un antecedente, también uno lo puede ver en la guerra de Vietnam, cuando se volvía muy difícil
medir la victoria o medir que también si se estaba o no se estaba ganando la guerra en términos de conquista de territorio, pues se vuelve, no, pues midamos muertos y entre más muertos, entre más personas estemos matando, más enemigos estemos matando, entonces es porque la guerra se va ganando. Y pues eso lo que termina llevando es a, pues, que se termina matando a todo lo que se vaya atravesando con tal de cumplir esa métrica. Entonces, sí, igual lo que termina valiendo en un sistema educativo, lo que le importa a una universidad, lo que le importa a una familia, lo que le importa finalmente al colegio también, son unos resultados en cuanto a promedios, en cuanto a el puntaje que se obtiene en el ICFES o en el ECAES o el mínimo para ingresar a una universidad. Pues si lo único que termina interesando es eso, pues el camino que se llegue el camino que se busca para poder alcanzar esa métrica, pues termina siendo irrelevante, se hace es lo que se tenga que hacer para cumplir el objetivo principal, que termina siendo un puntaje, ¿no? Decir cuántas, el ejemplo que doy muchas veces, ¿no? Es muy raro encontrar una familia preocupada porque siente que el estudiante no está adquiriendo los aprendizajes o las capacidades necesarias. Lo que pregunta la familia es cómo hago para que mi hijo pase. Y lo mismo, pues obviamente esta mentalidad se reproduce en los mismos estudiantes, ¿cómo hago yo para pasar? ¿No? Es decir, ¿qué necesito hacer para llegar al 75 o al 3 o al 3,5, dependiendo de las universidades, o para tener este puntaje que me permite acceder a esta beca? Y siempre termina yendo orientado a el resultado mismo, que es lo que nos está interesando, ¿no? Eh, con base a eso sí pareciera que como que la petición es, o como se lo entendía yo a Laura y cuando estábamos hablando, es como que la petición es como volver a los sistemas disciplinarios, ¿no? Foucault que los había descrito como bien en los siglos XVIII y XIX, que eran sociedades de la disciplina basadas como en el ejercicio de disciplina. Y casi que esta petición es que deberían controlarnos más, es que deberían haber castigos más fuertes, debería haber una vigilancia más estricta para que nosotros no nos podamos copiar, para que los estudiantes no se puedan copiar. Pues por un lado no atiende al problema central de, bueno, ¿y a usted por qué no le interesa su formación? ¿No? Y porque no le interesa los aprendizajes que es capaz de adquirir. Pero pues además como este regreso a algo que además al mismo tiempo se critica, ¿no? Y se termina volviendo contradictorio. Y es que el colegio nos controla demasiado, es que los colegios son punitivos, es que los colegios son de vigilancia, pero pues a la vez, una vez se sale y se enfrentan eh, a que el mundo de pronto es, sí, basado en esta vigilancia y en esta disciplinariedad, entonces lo que se pide es que deberíamos es reforzar eso. Y eso además tiene un matiz también, incluso porque pues hay un ensayo de Luz, se llama Postscriptum sobre las sociedades de control, y es que incluso él dice pues que Foucault era consciente que las sociedades disciplinarias no iban a ser para siempre, ¿no? Y de hecho que nos encontramos en la decadencia de esas sociedades disciplinarias y ahora estamos más en sociedades de control. Entonces como que la petición es volver a las sociedades disciplinarias que ya están en decadencia y... pero pues esas sociedades las estamos superando, pero pues no necesariamente por algo mucho mejor o por algo más atractivo, más beneficioso para nosotros que la vigilancia, sino que es el control. Y uno también pues lo ve finalmente en el colegio, ¿no? Es decir, ya no se trata solamente o no se trata necesariamente de vigilar a los estudiantes o de disciplinarlos, sino de tenerlos controlados. Control ahí como en un sentido un poquito amplio. Yo sé que él está jugando con el celular, o sé que no está poniendo atención, o sé que no está haciendo la tarea, pero sé lo que está haciendo, ¿no? Es decir, el control está orientado a saber dónde están los individuos y qué están haciendo en cada momento, y ese en última es lo que se termina reproduciendo. De hecho, ahí va un poquito la otra cita de Mark Fisher que les quiero leer, orientada precisamente. Mark Fisher fue profesor era como un instituto, él es un inglés, ¿no? Y fue profesor de un instituto terciario en Inglaterra, es como digamos lo que va entre el colegio y la universidad. De hecho, que hay en otro texto, él dice que trabajaba con estudiantes de 16 a 19 años y que era su población favorita, además que ya los mayores le parecen como muy demasiado adormecidos o demasiado poco inquietos. Entonces, bueno, la cita va como con respecto a una mención que él hace frente a esa experiencia. Entonces él dice, vean que esta descripción de la cita, o sea, yo creo que no está muy alejado de la experiencia que tenemos en el colegio, ¿no? Es decir, a pesar de que es Inglaterra, se parece mucho a cualquiera de las cosas que uno puede encontrar. ¿Listo? Entonces, al entrar a cualquiera de las aulas del terciario en el que daba clases, resulta evidente que se trata de un contexto postdisciplinario. En enumeraciones muy urticantes, Foucault se refería a la forma en que la disciplina se encarnaba a través de posiciones corporales muy duras.
En nuestro terciario, en cambio, podrías encontrarte con que los alumnos se duermen sobre el escritorio, hablan casi sin parar, comen incesantemente o, a veces, incluso comidas enteras. La vieja segmentación disciplinaria del tiempo se está rompiendo. El régimen semicarcelario de la disciplina se erosiona gracias a las tecnologías del control con sus sistemas de consumo perpetuo y despliegue continuo, ¿no? Las redes sociales y los celulares, básicamente. El sistema de financiamiento del instituto hace imposible rechazar alumnos o expulsarlos, inclusive si la dirección lo deseara. Los recursos llegan o no llegan de acuerdo con los factores como el éxito en alcanzar los objetivos de desempeño, es decir, los resultados en los exámenes, la asistencia y la retención de los estudiantes. Esta combinación de imperativos de mercado y objetivos definidos en términos muy burocráticos es una típica iniciativa del estalinismo de mercado que hoy regula nuestros servicios públicos. Pero la falta de un sistema disciplinario no se compensa, para decirlo suavemente, con un aumento en la automotivación de los estudiantes. Los chicos son conscientes de que si dejan de ir a la escuela o si no presentan ningún trabajo, no recibirán ninguna sanción seria. Y no reaccionan a esta libertad comprometiéndose con un proyecto propio, sino recayendo en la lasitud hedónica o anedónica de la narcosis suave, la dieta probada del olvido, PlayStation, TV, televisión y marihuana. Si uno les pide que lean más de un par de oraciones, muchos, aunque se trate de estudiantes con buenas notas, protestarán alegando que no pueden hacerlo. La queja más frecuente es que es aburrido, pero el juicio no atañe al contenido del material escrito. Es el acto de leer en sí mismo lo que resulta aburrido. No se trata ya del topor juvenil de siempre, sino de la falta de complementariedad entre una nueva carne posliteraria, demasiado conectada para concentrarse, y la antigua lógica confinatoria y concentracionaria de los sistemas disciplinarios en decadencia. Estar aburrido significa simplemente quedar privado por un rato de la matriz comunicacional de sensaciones y estímulos que forman los mensajes instantáneos, YouTube y la comida rápida. Aburrirse es carecer, por un momento, de la gratificación azucarada a pedido. A algunos alumnos les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa. No logran darse cuenta, y el sistema de consumo en la actualidad alienta ese malentendido de que la indigestibilidad, la dificultad, eso es precisamente Nietzsche. Entonces, ahí está el problema, o sea, no solamente este tema de la estandarización de absolutamente todo y como la metrocosmética que busca medirlo todo en términos de unos estándares definidos que deben ser alcanzados a cualquier costo, sino pues estas sociedades hiperconectadas en las que vivimos nosotros actualmente, que lo que generan pues es un completo adormecimiento de nosotros mismos, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es estar en busca de estos placeres constantes, de la llegada del like, del siguiente video, del reel, de los videos de 1 minuto, de 3 minutos, los bailes de TikTok, todas estas cosas que lo que nos tienen es dispersos del resto de las dificultades que implica, por ejemplo, el aprendizaje. Entonces, frente a ese problema es que yo digo, o desde ahí es que hay que leer también el problema de la copia, ¿no? O sea, termina siendo muy corto, termina siendo muy limitante pensar que el estudiante que se copia sencillamente es un vago, sino que los estudiantes que buscan es copiarse y esta gran cantidad que les digo que yo veo de ofertas de hacemos el trabajo por usted o hacemos la evaluación por usted, le garantizamos un 5, lo que es en realidad es producto de la sociedad que tenemos, ¿no? Es decir, el capitalismo trata de abordar estos problemas, específicamente Mark Fisher habla de los problemas de depresión y los problemas de salud mental como si fuera un problema únicamente de individuos enfermos, pero es que somos también es producto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nunca habíamos vivido en una sociedad tan medicada y por lo tanto en sociedades tan supremamente deprimidas como en la que estamos ahora. De hecho, Mark Fisher luchó contra la depresión y se terminó suicidando, ¿no? Él muere en el 2017, se suicida en 2017, ¿no? Además, hay bastante alentadora la salida. Pero entonces el problema yo creo que está es por ese lado. Y más allá, o sea, pues obviamente uno como docente, pienso yo, pues asume unos compromisos, si a uno le importa lo que está haciendo y ve valor en lo que está haciendo, pero no se puede esperar o termina siendo demasiado ingenuo creer que uno dentro de su espacio de clase va a transformar las cosas y que porque uno le meta entonces la mejor intención y la mejor energía y las mejores relaciones con los estudiantes, necesariamente todos estos estudiantes van a ser los que se van a desplazar completamente de este tipo de hábitos malsanos, sino que a lo que hay que poner atención también es al tipo del sistema en el que vivimos y pues
los reclamos y las soluciones deben ir orientadas a esa transformación del sistema, ¿no? E incluso, pues, como dice Santiago Armesilla, debemos es pensarnos en términos postcapitalistas, porque pues este sistema, a mi juicio, pues definitivamente no nos sirve, lo que hace es enfermarnos finalmente. Eh, entonces, digamos como que la reflexión en torno al plagio es esa, ¿no? Es decir, no creo que se queda corta esta mirada como de lo que quiero es el policía o lo que queremos es regresar como a una sociedad de control que me condicione. La preocupación debería ir también, pues, en la medida de en qué medida soy incapaz de desconectarme. De hecho, hay una anécdota también que cuenta Mark Fisher a los estudiantes que así tengan la música apagada, no se quieren quitar los audífonos o ponen música sin audífonos, pero no se alcanza a escuchar, solo está sonando como un ruido. Y es pues porque alguien quiere tener música que no puede escuchar o porque quiere alguien tener audífonos puestos que no están reproduciendo nada, ¿no? Y es precisamente esta búsqueda de mantenerse conectados constantemente a ese placer azucarado que nos mantiene, que nos terminas terminando, que nos mantienes adormecidos. Eh, entonces, pues bueno, la reflexión en torno como y un poco las conclusiones a las que llegábamos con Laura iba más o menos en esa dirección. Obviamente, pues a mis estudiantes los invito a resistir a eso, a resistir a ese como anodanamiento de las redes sociales y a esa lasitud ahí como en la que tristemente uno muchas veces los ve y en la que uno mismo también cae. No es ponerme ahí como por encima del resto de si yo estuviera exento de todos estos temas. Pero pues sí tener en cuenta, y si lo sientan ustedes que los está mal acostumbrando el colegio por una falta de disciplina, por una falta de control, no quedarse nada más como en ese juicio tan inmediato, sino que ver que hay un problema más grande y no es un tema únicamente del colegio, únicamente de la familia o únicamente de nosotros mismos como individuos, sino de estructura y de tejido social en general. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es mi reflexión con respecto a esto de la copia. Obviamente hay mucho más que se podría decir, pero bueno, en líneas generales hasta ahí lo dejo. De todas maneras, si les gustó, denle like, por favor, para seguir alimentando el algoritmo que nos controla. Y den sus comentarios, si tienen cosas que decir, de pronto da para una segunda parte. ¿Listo? Un abrazo a todos, a todas, que descansen, feliz domingo.